¿Por qué la mentalidad es tan importante para que puedas crecer o ir a quiebra dentro de tu empresa? Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de la mentalidad, vamos a hablar sobre inteligencia emocional y el proceso de ventas, aunque no voy a decir todo aquí, pero quédate hasta el final de este vídeo donde vas a entender mejor cómo funciona y qué es el proceso de ventas, que es muy importante. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Rebeca Yara, soy experta en ventas y ayudo a empresarios a conseguir y entender la importancia de las ventas dentro de tu empresa. No sé por qué, pero muchos empresarios creen que hay muchas partes importantes como la administración o el financiero o todo este tema, que no digo que no lo sea, pero tienes que entender que las ventas son el corazón de la empresa. Entonces, hay 3 puntos hoy que vamos a traer aquí. Lo voy a apuntar para que quede más claro, que tienes que entender que si no los llevas a serio no vas a conseguir que tu empresa vaya adelante y tampoco puedo ayudarte con las técnicas que quiero dejar aquí más adelante en los siguientes videos que también voy a hacer. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional para un empresario, o sea, la importancia que eso hace para ti. Y vamos a hablar sobre la inteligencia emocional para el vendedor. Porque esto es esencial. Es muy importante que lo entiendas. Y por último, vamos a hablar sobre el proceso de ventas. Bueno, faltó el de aquí, pero da igual. A ver, lo que quiero que entiendas. ¿Por qué la inteligencia emocional para ti es muy importante? Tienes que entender que dentro del proceso de ventas, cuando tienes una empresa y quieres entrenar a tus vendedores, que a eso venimos, es muy importante que entiendas que si tú no estás bien, si tú no entiendes tus emociones, si tú no entiendes la importancia que hace eso dentro de tu empresa, al final no vas a conseguir gestionar todo ese tema de las emociones y no vas a conseguir lidiar con tus vendedores. Mucha gente, muchos empresarios creen que es muy fácil simplemente contratar una empresa y que esa empresa pues se encargue de sus vendedores o simplemente poner vendedores ahí a vender por vender. Y no es así. Un vendedor, que ahí es donde hablamos de la inteligencia emocional del vendedor, si el vendedor no está bien, no se encuentra bien emocionalmente, no va a conseguir llevar ninguna venta a tu empresa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy vendedora, yo he vendido toda mi vida. Y ya te digo que en todas las empresas que he entrado me he destacado. ¿Por qué? Porque en cada momento de cada empresa, aunque el empresario, aunque el dueño no estuviera realmente enfocado en mis emociones, he llegado a entender la importancia de que mis emociones eran importantes para mí. Pero ya te digo que si los empresarios de los sitios que he entrado, que he trabajado, hubieran entendido eso, todos los otros empleados hubieran conseguido llegar al mismo resultado que yo tuve. Y en ese momento ni siquiera sabía que la inteligencia emocional era tan importante para mí como vendedora. ¿Y por qué lo digo? Porque después de un periodo muy largo, estuve trabajando en una empresa que se llama WhatsApp, que es de Flavio Augusto, de un billonario. Es una empresa de inglés y ahí nos enseñaron en la práctica qué es la inteligencia emocional. ¿Por qué te digo eso? No es que me hicieron un curso, me dijeron que era la inteligencia emocional, que yo hasta entonces no lo sabía. Pero sí, todos los días había reuniones diarias, que ya haré un vídeo específicamente sobre eso, donde trataban nuestras emociones, donde en realidad entendían que si yo no estoy bien, no voy a conseguir hacer ventas. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner en todas las situaciones, ¿vale? Empresario que estás ahí, empresaria del otro lado, para que entiendas el lado del vendedor, porque al final tú también eres un vendedor. No pienses que solo yo soy una vendedora, que solo tus vendedores son vendedores. Tienes que entender los dos lados. Hoy soy empresaria, pero también pienso que si no entiendo el otro lado, que es del vendedor que está al otro lado, y si también no tengo muy claro que yo también soy vendedora, no voy a conseguir llegar a ningún sitio, ¿vale? Entonces, volviendo, cuando yo llego, por ejemplo, como estaba hablando, en una reunión por la mañana a las 9, donde todos los días teníamos reuniones, y yo llevo eso también en mi vida, y llegas en una reunión y en ese momento, pues, no estás bien,
no tienes metas, o a lo mejor tienes metas, pero tú emocionalmente no estás bien, dentro de tu día, pues no vas a conseguir tener ningún resultado. ¿Y a qué me refiero? Que si en Brasil se llama gerente, bueno, si mi encargado, un ejemplo, no tiene bien sus emociones, tampoco va a conseguir ayudarme a mí. ¿Entiendes lo que digo? El empresario cree que simplemente puede decir, mira, te doy una meta para que, a su vendedor, ¿vale? Te doy una meta de 10.000 y la tienes que cumplir. Vale, ¿y en qué me estás ayudando a mí para que yo como vendedora pueda cumplirla? ¿A qué me refiero? Que si tú no entiendes que primeramente tienes que trabajar tus emociones y después tienes que trabajar las emociones de tu vendedor, no vas a conseguir llegar al proceso de ventas. Que el proceso de ventas, como he dicho, tendrás que quedarte hasta el final del video para entender lo que es. ¿Y a qué me refiero? Voy a adelantar un poco lo que diré en otro video más adelante, pero lo primero sería que entiendas que todos los días vas a trabajar las emociones de tus empleados. ¿Y cómo sería? Pues de tus vendedores tienes que entender que no son solo vendedores, son ejecutivos, ejecutivas. Da igual lo que vendas, porque no importa lo que vendas, todo lo que vendes tiene el mismo contexto para que al final la venta se concluya. ¿A qué me refiero? A que tienes un producto o un servicio y quieres vender a tu cliente y tu cliente necesita una solución. Necesita tu producto o tu servicio. Entonces, no importa lo que estés vendiendo, al final todo lo que vendas se resume a lo mismo. Tienes que entender las emociones de tu cliente, que incluso eso no lo he puesto aquí. Pero ahí ya consigues entender la importancia de la inteligencia emocional. Si tú entiendes que tu inteligencia emocional está bien y de tu vendedor, y también entiendes que tienes que entender también algo más que es la inteligencia emocional de tu cliente, las cosas empiezan a ir genial. Porque a partir de aquí, después de eso, donde podemos hablar sobre técnica, sobre proceso de ventas, o cómo lidiar con un vendedor, sobre metas, todo el tema. Pero si tú no consigues pasar de aquí, al final no consigues llegar a ningún sitio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, tú eres empresario y no estás muy bien y llegas un día en tu empresa y tienes a tus vendedores ahí y de repente le das una patada, le hablas mal o a lo mejor simplemente lidas como si nada, a lo mejor tu vendedor está pasando por una situación específica mal emocionalmente y no lo sabes y entonces todo eso tiene un peso. Si yo como vendedor o empresaria estoy bien y me pongo delante, ¿vale?, de un cliente y voy a hacer una venta, y si estoy bien, pues voy a conseguir vender, pero si estoy mal, no voy a conseguir. Yo, por ejemplo, en todo el tiempo que trabajaba como ventas, mis líderes siempre trabajaban algo que era muy importante y hoy traigo eso también a todos mis liderados, que es, yo, por ejemplo, necesito pagar el alquiler y cuesta 500 euros. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Cuántas ventas necesito hacer hoy para resolver mi problema? Pues vamos a suponer que tengo que hacer 3 ventas. Y ya te digo que eso ya hablaremos más adelante, pero yo siempre digo que si no trabajas con comisión, tienes vendedores y no trabajas con comisión, estás perdiendo el tiempo. Al final no vas a conseguir ser mi liderado porque yo no puedo decirte que tu vendedor va a ser el mejor sin comisión. Pero bueno, ese es un tema que hablaremos en otro vídeo. Si quieres que hable más sobre eso, comenta aquí comisión y haré otro vídeo sobre eso. Más adelante seguramente también lo haré. Pero ¿a qué me refiero? Porque obviamente tienes que entender que si yo tengo que hacer 3 ventas, vamos a suponer que todo el mundo aquí que está viendo ese video, ¿vale?, entienda sobre el tema de la comisión. Si yo tengo que hacer 3 ventas, ¿qué significa eso? Pues significa que si yo hago las 3 ventas en ese día, que es mi meta, que es otro tema que hablaremos más adelante sobre las metas, pues ya está, es lo que yo necesitaba. Entonces, ¿por qué no consigues entender que si tú estás bien, consigues hacerle a tu vendedor bien? ¿Y a qué me refiero? Que tienes que entender que todos los días yo, como vendedora, voy con un problema diferente a mi trabajo, a mi ambiente de trabajo. Da igual si es en casa, si es en una empresa, si es en donde sea. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y fulana tiene 3 y no sé quién tiene 6 y no sé quién no tiene ningún hijo, pero tiene un novio y tiene sus problemas. Y todos los días tenemos problemas diferentes que resolver. Y cuando no entiendes que las emociones es el punto de todo, pues al final no consigues llegar a nada. Yo empecé a entender lo que era inteligencia emocional hace más o menos un año,
donde entendí que era la inteligencia emocional, porque hasta entonces yo no sabía que existía, pero yo sabía que mis emociones eran el punto fundamental donde yo podría hacer una venta en un día o no. ¿Cómo yo he conseguido llegar a ser la mejor vendedora hoy en Brasil, de Flávio Augusto y de todas las empresas que he pasado, estar en el ranking de primera y siempre destacarme en todo lo que he hecho, tanto como vendedora, como emprendedora, como empresaria, y llegar a donde estoy hoy? Justamente entendiendo la importancia de la inteligencia emocional. Tengo que beber agua, si no me atraganto aquí, Vale, ¿y por qué me refiero a eso? Mucha gente a veces dice, es que mi empresa no está vendiendo, es que mis vendedores son malos, es que mi equipo es malo. A ver, no es que tu equipo sea malo, no es que tus vendedores sean malos, es simplemente que tú no has entendido que existe un montón de cosas que hace con que una empresa consiga vender. Y todo eso influye a partir de aquí. Si tu inteligencia, la tuya, lo primero como empresario, está bien, consigues obviamente que tus vendedores estén bien, porque vas a hablarles de una manera diferente. Si consigues entender que también la inteligencia emocional de tus vendedores es importante, vas a conseguir continuar lo demás, que es el proceso de ventas. Y el proceso de ventas envuelve muchas cosas, como por ejemplo, si tú solo quieres contratar vendedores que ya son preparados y no quieres en realidad formar vendedores de verdad, pues al final no vas a conseguir formar vendedores de alto rendimiento. ¿Y a qué me refiero? Que es un proceso diario la inteligencia emocional. No significa que vas a aprender, que lo vas a lidiar hoy o con tus empleados, que en el caso de tus vendedores, y ya se quedó en eso. No es solo eso. Tienes que entender que es un proceso muy largo. ¿Y cómo es un proceso largo? Todos los días tienes que lidiar con las emociones. ¿Y por qué todos los días? Porque hoy yo tengo un problema y mañana tengo otro. Y todos tus vendedores van a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo, Rebeca? ¿Vale? Lo repito muchas veces porque si no entiendes esto, no puedes continuar adelante. ¿Y por qué eso es muy importante, Rebeca? Porque si te fijas un poco en las empresas que hoy facturan muy poco y las empresas que facturan mucho, existe una diferencia muy grande en el proceso de ventas, que es lo que he dicho que vamos a hablar más adelante. ¿Y qué es eso? Pues mira, una empresa pequeña tiene sus vendedores y sus vendedores llegan, no tienen reuniones, empiezan a trabajar, sus jefes de los empresarios o quien esté liderando, le da igual su vida, le da igual si está bien, si tiene un problema, cuál es la solución y simplemente dice, yo quiero este resultado y da igual. Y ahora tienes el ejemplo de una empresa que es grande, que tiene un futuro brillante, que tiene a vendedores de alta performance y tú dirías, pues es que yo quiero esa vendedora de alto rendimiento, quiero esos vendedores. No, a ver, esos vendedores han sido entrenados para eso. ¿Y por qué? Porque un vendedor no nace vendedor. Una persona no nace vendedora. Tú no naces médico, ¿entiendes? Tú te formas para ser médico, haces universidad para ser médico. Tú no naces abogada, haces una universidad para hacerlo. Da igual la profesión que tengas hoy, necesitas estudiar para eso. Si hoy eres empresario, estoy segura que no has dicho, me he levantado y ya soy empresario. No, hay un proceso muy grande para que consigas llegar a ser empresario. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es muy importante que entiendas eso. ¿Por qué? Porque al final, cuando digo que no naces vendedor, significa que vas a entrenar a tus vendedores para hacerlo, que es un proceso. ¿Y cómo significa? Pues que todos los días vas a entrenar tu vendedor para ser el mejor vendedor. Yo, hasta el punto de entrar, un ejemplo antes de WhatsApp, era muy buena vendiendo, pero por ejemplo no tenía técnica. Y las historias que cuento son importantes para que te conectes conmigo. Así como estoy haciendo para que te conectes conmigo, tienes que entender que también tienes que conectarte contigo mismo, conectarte con tus clientes y conectarte con tu vendedor. La emoción, la conexión emocional es el punto que hace con que vendas. ¿Y a qué me refiero? Yo digo, una venta lo es todo. Todo es una venta. Todo lo que tengas que hacer es una venta. ¿Y por qué digo eso? Porque si te casas, te tienes que vender. Si vas a una entrevista de trabajo, te tienes que vender. Todo lo que haces, te tienes que vender.
¿Y por qué voy en muchos puntos y parece que te lías y me voy para uno y para otro y vuelvo? Porque tienes que entender todo en general, que es el primer vídeo donde estoy hablando para empresarios, empezando de cero, que es donde necesito, y voy a llegar más adelante tranquilo, donde voy a decir todos los puntos para que entiendas mejor. ¿Pero a qué me refiero con eso? Pues a ver, cuando digo eso es que, volviendo atrás, es que tienes que venderte todos los días para tus vendedores. El vendedor tiene que entender que él es la empresa. O sea, si yo no me vendo bien para mi vendedor, pues no me va a comprar. Si yo no vendo bien mi empresa para mi vendedor, tampoco me va a comprar. Y tienes que entender que el vendedor tiene que entender que él es la empresa. Si no entiende eso, pues al final no vas a conseguir que tu vendedor compre tu empresa. Entonces significa que él, cuando hace una entrevista para entrar en tu empresa, tiene que venderse muy bien, ¿cierto? ¿Y por qué tú no tienes que venderte bien para él? Si tú no vendes bien que él en esa empresa va a crecer, que vamos a hablar más adelante sobre la importancia de los cargos, de subir, no entrar y quedarte ahí, por eso digo la importancia de las comisiones, pues entiendes, mira, no vas a conseguir hacer nada. Si tu vendedor entra y no compra tu empresa, da igual lo que hagas, no va a tener resultados. Yo hablo para empresarios que quieren tener resultados. Yo hablo de un proceso de ventas que aquí, yo al menos en España, en Chile, en Colombia, en todos estos sitios de la parte de hispanohablantes no lo he visto todavía. Y si hay en alguno, he visto algo parecido en el top ahí de las empresas grandes. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque es un tesoro escondido, lo estoy trayendo, que es algo muy importante, que vamos a llegar al proceso de ventas. ¿Y a qué me refiero eso? Me refiero que muchos empresarios abren una empresa y creen, por ejemplo, que abren la empresa de un segmento. Un ejemplo, yo abro una empresa de belleza. Yo abro una empresa de belleza y creo que la empresa es de belleza. Abro una empresa de una librería y creo que es de librería. Abro una empresa para vender sillas y creo que es para vender sillas. Y no es así. Primero abres una empresa de ventas y después de belleza. ¿A qué me refiero? Antes de ser una empresa de belleza es de ventas. Si tú no vendes, no vas a sostener esta empresa de pie. Si tú no vendes libros, si tú no haces las ventas, no lo vas a sostener. Ah, vale, es que sí, que yo, por ejemplo, estoy en España, no sé dónde estarás mirando este video, pero yo entiendo que a lo mejor en tu país, como aquí en España pasa mucho, al final muchas cosas vas a un sitio y se vende por sí solo. Sí, eso pasa. Pero se sostiene así, no. Puedes tener a lo mejor un restaurante así, pero no vas a tener todos iguales. Yo hablo de empresarios que de verdad quieren tener una empresa y crecer. Quieren tener su empresa y crecer dentro de su empresa. No que tienen una mentalidad pequeña y que les da igual. ¿Vale? Yo soy muy clara y eso es importante que entiendas, porque al final yo hablo de empresarios que de verdad quieren crecer. Y para crecer tienes que entender que la inteligencia emocional es el punto de todo. ¿Por qué? Porque hay una rueda, yo como dije, aprendí hace un año más o menos lo que yo ya llevaba, entonces yo no lo sabía. ¿Y qué es eso? La inteligencia emocional va mucho más que eso. Hay una rueda en la vida y en la rueda tienes diferentes puntos. Tienes tu familia, tienes tu profesional, tienes el espiritual, sí, tienes todas, tienes la parte de tus amigos y tienes que controlar todo ese punto. Tienes que tener un equilibrio en tu vida. Y para tener un equilibrio en tu vida, vas a tener que entender que eso todo va a partir de la inteligencia emocional. Cuando tú estás bien, tú sales de tu casa decidido a que vas a tener un día excelente, tener un día maravilloso. ¿Y a qué me refiero? Yo, por ejemplo, cuando estaba vendiendo, me vestía súper bien, me sentía súper guapa, me sentía muy bien de autoestima y en ese día vendía a montones. ¿Por qué? Porque yo me sentía muy bien conmigo misma. Cuando yo veía que mi líder se sentaba conmigo y me decía, mira, vamos a mirar tus problemas, vamos a ver qué necesitas de ayuda. En ese día, yo, por ejemplo, enfocaba en la solución y no en el problema. Pero los días que no llegaba en mí para decirme nada, y a lo mejor yo no estaba bien y no se enteraba, por lo que sea, obviamente, tenía otras personas también que cuidar dentro del equipo, pues en ese día yo no producía. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque la gente o los empresarios no llevan a serio eso. No llevan a serio que cuides de tus vendedores. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces es un problema que tiene solución. Por ejemplo, todo lo que se llama del problema financiero, vas a tener solución. Vas a decir, solo tienes que hacer
esto y esto y esto para que tu vendedor pues tenga ese resultado, ¿cierto? O sea, que tu problema es el alquiler, ¿cuántas ventas tienes que hacer? Pues que tu problema es ir a viajar, ¿cuántas ventas tienes que hacer? Que tu problema es este, financiero, resuelto, maravilloso. Pero ahora vamos a suponer que sea de salud. Bueno, de salud es un poco más complicado, un tema más difícil de decir, pero vamos a suponer que sea hacer una cirugía. Pues era de salud, pero al final se torna de cirugía. Claro que no eres Dios, tampoco vas a conseguir hacer cosas que no se puede, pero sí que hay muchísimos problemas que crees que son de otras áreas, como he dicho, del círculo de la vida, y ya al final se resumen en financiero. Claro, si tienes un problema en tu relación, un poco más difícil va a ser. Pero puedes pensar, por ejemplo, si hicieras una sorpresa a tu marido o a tu mujer, a tu novio, a tu novia, eso estaría resuelto el problema. ¿A qué me refiero? A que todo al final puede ser un poco financiero, porque puedes tirar de alguna manera para que tu empleado, no, para que tu vendedor, tu ejecutivo, entienda la importancia de que si él enfoca en la solución, pues al final el problema lo deja en casa. Si yo voy a la empresa, si yo soy vendedor y voy a la empresa, y yo no dejo mis emociones de mi vida personal en casa, yo voy a llegar a la empresa y no puedo hacer nada. Mi día no va a ser productivo. ¿Por qué? Porque estoy aquí en la empresa, pero mi cabeza está, yo que sé, en Brasil. Mi cabeza está en otro sitio. Y eso no puede ser. Tienes que entender que las emociones, que son el punto de todo, por eso hoy ya se habla mucho sobre eso, ¿no? Que tienes que vender a la mente y no a tu cliente. Entonces, para que tú puedas vender tu proyecto, porque todo es una idea, a tu vendedor, a tu cliente, el punto base es que tú, empresario, estés bien. Si tú, empresario, no estás bien, no vas a venderle a tu vendedor, no vas a venderle a tu cliente, ¿entiendes? Porque al final, si tú no estás bien, no vas a querer ni siquiera escuchar los problemas de tu vendedor. Si tú no estás bien, no vas a querer escuchar los problemas de tu cliente, ¿entiendes? Y al final, solo consigues hacer una venta cuando te conectas. Cuando no piensas en el precio. Yo entré en una venta, da igual lo que sea. Da igual la comisión que yo voy a ganar. Yo pienso, la comisión da igual. ¿Cuántas mil veces? Para que veas, cuántas mil veces yo como vendedora, no era ni emprendedora ni empresaria, he dicho, pues me quedo sin comisión, pero vendo esto. Porque me conecté de tal punto al cliente que lo único que quería era ayudarle. Aunque yo tuviera que decir, pues mi comisión no la gano. ¿Y a qué me refiero? A ver, que son pocas veces porque al final mucha gente no necesita llegar a ese punto. Pero a ver, ¿a qué me refiero? Que tienes que conectarte. A ver, estoy vendiendo un curso de inglés y necesito entender las necesidades, necesito entender por qué quiere hacer, cuál es su sueño, el motivo. Si estoy vendiendo un carrito de bebé, necesito entender por qué lo quiere. Y más cuando se trata de un hijo, por ejemplo, que es una conexión muy grande. O sea, tienes que tener esa conexión con tu cliente. Y para que tu vendedor tenga esa conexión con su cliente, él tiene que ver que tú como empresario también le vas a llevar eso. Le vas a llevar eso de la importancia que es que se conecte con su cliente, como también la importancia que es que él se conecte contigo, que tú le importas. Yo siempre digo, a un punto, el clave para este vídeo. Cuando tú entiendes que no estás vendiendo, no estás solo formando vendedores, pero estás formando líderes. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú entiendas, por ejemplo, yo me llamo Rebeca, como he dicho antes. Yo estoy formando otras Rebecas. Yo soy muy buena vendiendo. Pues imagínate 10 Rebecas como yo. Yo con una empresa con 10 Rebecas como yo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que formar otros líderes como tú. Que sean tan buenos como tú. Para que tu empresa pueda crecer. ¿Y cómo lo haces? Pues empieza a pensar. Mira, una manera de hacer eso es entender que tienes que pensar en una sociedad. O sea, va a llegar a cargos el vendedor porque tú estás haciendo de todo para que llegue, que va a llegar un momento que va a tener que ser tu socio. Porque ya vas a tener tantas empresas que no vas a poder solo. Vas a formar personas que estén a tu lado. Claro, en ese medio vas a ver muchas personas que no lo quieren. Y se van a ir. Y así es. Se quedan los que se tienen que quedar. Pero tienes que entender que vas a formar personas que en realidad quieren estar donde tú quieres también que esté. Que estén a tu lado. Que sean brazos derechos tuyos, ¿vale? Y llegamos al proceso de ventas para encerrar el vídeo.
donde yo no voy a entrar muy profundo, pero bueno, os he prometido que iba a hablar sobre eso, el oro. El proceso de ventas es que entiendas que en una empresa que no tiene el proceso de ventas no va a vender. ¿Y a qué me refiero? El proceso de ventas es entender que para vender necesitas de técnica. Entonces, por ejemplo, como he dicho antes, es todos los días tener reuniones. Es todos los días lidiar con las emociones de tu cliente. De tus vendedores. Es todos los días entrenarles técnicas, porque uno no nace vendedor. Uno se hace vendedor, se forma vendedor. Entonces tienes que entrenar técnicas con él. Yo, por ejemplo, trabajo con la técnica. No puedo citar todo porque, bueno, hay cosas que están ahí en mi curso, pero tampoco puedo explicar todo en un video. Pero bueno, para que entiendas, yo trabajo con una técnica que es literalmente entendiendo la conexión, que son fases. Entonces yo entro en una reunión y yo sé el principio, el medio y el fin. Yo no entro simplemente diciendo, pues yo qué sé, voy a seguir un scripting y ya está. No, yo tengo un proceso de ventas de una reunión para que empiece y termine. Y claramente dentro del proceso de venta existen varias fases donde tú entiendes dónde está el vendedor y dónde quiere llegar. Porque un vendedor que entra dentro de una empresa y no sabe a dónde quiere ir, pues cualquier sitio sirve. El que no sabe a dónde quiere ir, cualquier sitio sirve. ¿Y a qué me refiero? Pues que el vendedor tiene que entrar de vendedor y después tener cargos, por ejemplo, trainee, después encargado, después socio, dueño, lo que sea. Es un proceso que tiene que ser seguido y si no tienes proceso de ventas, pues no vas a conseguir que tu empresa, que tu equipo comercial consiga seguir adelante. Es un proceso largo y lo tienes que seguir. Lo tienes que entender, vamos a decir así. Y todo el proceso, eso es posible que exista cuando tú entiendas la importancia de la inteligencia emocional. Si lees los libros hoy, que yo diría que son los más buenos, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, lo he dicho medio portugués, medio español, Los secretos de la mente millonaria, creo que se llamaba así, ¿vale? No soy muy buena de nombres, pero a ver, esos libros de los grandes, de que todos los multimillonarios leen, de que todos los grandes empresarios leen, todos dicen una base específica y muy clara que es la inteligencia emocional. Que no lo dicen con esas palabras, pues puede que no, pero te lo estoy diciendo claramente para que lo entiendas mejor. Si no entiendes la base, no vas a conseguir nada más. Si no entiendes la base, no vas a entender que una empresa que no vende va a quiebrar. Cualquier empresa que no vende va a quiebrar. Y para que no vaya a quiebra tienes que entender que vas a vender a la mente y no al cliente. Así como también vas a vender tus ideas, tus proyectos a tu vendedor, a su mente y no a tu vendedor. ¿Entiendes? Y esa conexión solo vas a conseguir entender la importancia de la conexión cuando entiendas que tienes que salir de tu casa y entender tus emociones. Tienes que trabajar antes que nada dentro de tu empresa tus emociones. Porque cuando tienes tus emociones bien, tú puedes trabajar. Tú puedes, ¿cómo digo la palabra? Que se me ha ido la palabra. Tú puedes lidiar con el financiero, con el administrativo, con todas las áreas de tu empresa con mucha más facilidad. ¿Y con qué autoridad yo digo todo eso? Yo digo con la autoridad de que yo he vendido muchísimo como vendedora, como emprendedora, como empresaria. Tengo una historia de mucho éxito y te digo que yo vendo lo que yo quiera. ¿Y cómo vendo lo que yo quiera? Porque yo entiendo que yo no puedo vender nada si yo no conozco bien mi producto. Yo no puedo vender nada si yo no entiendo bien mis emociones. Yo no puedo vender nada si yo no entiendo bien las emociones de mi equipo, de mis vendedores, de mis ejecutivos. Yo no puedo vender nada si yo no entiendo que todo va a la base de eso. Si yo no me conecto con mi cliente, yo estoy perdiendo el tiempo y no voy a conseguir tener éxito. Y yo solo consigo tener éxito así. Yo, desde muy pronto y muy joven, he tenido un currículo excepcional porque yo siempre he entendido, antes ni siquiera de saber todo esto, yo desde el principio siempre entendía que antes que solo querer vender, yo en realidad quería conectarme con mi cliente. Quería ver cuál era su sueño, cuál era su necesidad. Y para todo eso yo tenía que estar siempre bien. Porque al final si no estás bien, no importa si eres vendedor, emprendedor o empresario, no vas a conseguir vender nada, absolutamente nada. ¿Y por qué me refiero a empresarios? Porque claro, yo, mis cursos, mi formación es para empresarios. Pero yo tampoco hablo con un vendedor que nunca va a querer ser empresario. Por eso digo la importancia de que si tienes un vendedor, tiene que ser un vendedor que tiene una mentalidad
de tener una empresa, de ser un emprendedor o de crecer mucho en tu empresa, de ser tu brazo derecho. La mentalidad es el punto de todo. Si no tienes mentalidad, si tus vendedores no tienen mentalidad, si tu empresa no tiene mentalidad, nada funciona. Bueno, podría continuar aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, necesito encerrar el vídeo, porque ya se queda un poco largo. Pero bueno, vuelvo a decir que si todavía no te has inscrito a mi canal, inscríbete para que puedas llegar con este contenido a otros empresarios que entiendan la importancia, mucha importancia, que es la mentalidad dentro de las ventas. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, no dejes de dejar tu like, de compartirlo con otros empresarios para que podamos crecer dentro de las ventas, que hoy poco se habla sobre eso, poco se habla dentro de las ponencias, de los sitios, de los networkings, de los sitios que yo voy, y yo digo que yo no entiendo por qué eso pasa, porque al final las ventas es el punto de toda la empresa. Yo como empresaria estaría loca si yo no entendiera de ventas para entender qué hago para aprender, porque al final las ventas es el punto de todo. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.